Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó horas con víctimas de abuso sexual en la residencia de Jeffrey Epstein. Es lo que aseguran unos documentos del fallecido magnate divulgados por los demócratas en el Congreso. La Casa Blanca critica la filtración. Son momentos decisivos para el cierre de gobierno en Estados Unidos. Se espera que en las próximas horas la Cámara de Representantes dé la aprobación definitiva para acabar con este impasse que cumple 43 días y que ha elevado las crispaciones entre el gobierno Trump y la oposición demócrata. No fueron incidentes aislados, así describe la ONG Human Rights Watch los casos de tortura y malos tratos que sufrieron los migrantes venezolanos en la megacárcel de El Salvador, de la que presume el presidente Nayib Bukele. Nuevos correos electrónicos revelados por los demócratas estadounidenses entre el fallecido magnate Jeffrey Epstein y sus confidentes revelan que el presidente Donald Trump sabría del tráfico de menores que Epstein utilizaba para su red de pederastia. Los documentos pretenden aportar más pruebas de la relación que presuntamente los unía, aunque la Casa Blanca denuncia que se trata de una filtración selectiva para montar una narrativa falsa. Donald Trump lo sabía. Es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran al hacer referencia a la red de pederastia del magnate Jeffrey Epstein. La prueba, unos correos electrónicos entre Epstein, el autor y periodista Michael Wolff y la socialite británica Ghislaine Maxwell. Según le dijo el difunto a su cómplice en una ocasión, Trump era un perro que no ladra. Date cuenta que ese perro que no ladra es Trump. Para después referirse a la víctima y al actual presidente. Ella pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado una sola vez. En cuanto al conocimiento del delito que se estaba produciendo, Epstein es claro con un correo electrónico mandado en 2019 cuando Trump ya llevaba más de 2 años ocupando el despacho Oval. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Enésima prueba de la presunta relación cercana entre Epstein, que se suicidó en su celda en 2019, y el presidente Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca reaccionó a las acusaciones. Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump. Un caso que ha hecho caer torres altas y de sangre azul. La última en caer, en Windsor. El ahora exduque de York, el príncipe Andrés, fue despojado de sus títulos y fue llamado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Día 43 del cierre de gobierno en Estados Unidos son horas clave para acabar con este impasse luego de que el Senado aprobara un paquete de emergencia para garantizar la financiación hasta el 30 de enero. Está previsto que en torno a las 7 de la noche, hora de Washington, D.C., la Cámara de Representantes vote a favor de esta misma medida y acabe con el que es el shutdown más largo de toda la historia. Ni los demócratas pudieron sacar adelante una extensión de fondos federales para los subsidios sanitarios, ni los republicanos salieron impunes de una crisis que ha tenido un fuerte impacto sobre la población de la mano de las afectaciones a los sistemas de transporte o los bonos alimenticios. Cambiamos de tema. La ONG Human Rights Watch denuncia lo que ocurría dentro de los muros de la megacárcel del Seicot de Nayib Bukele. El informe reúne testimonios de venezolanos deportados por parte de Estados Unidos que estuvieron en dicho penal alrededor de 4 meses. Golpes, torturas e incluso denuncia a la organización violencia sexual. El reporte de la Organización de Derechos Humanos es amplio. Veamos. Cabezas rapadas y cautiverio fueron las únicas imágenes que resumieron el temido Seicot de Nayib Bukele en El Salvador, pero Human Rights Watch quiso ahondar en lo que escondían sus muros. Por ello entrevistó a 40 de los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, a la temida cárcel de máxima seguridad. Unos testimonios que hablan por sí solos. El director de la prisión nos dijo: llegaron al infierno. En los meses que siguieron, el abanico de agravios fue amplio. Mientras unos solamente recibieron golpes y vejaciones, otros sufrieron tortura. Me siguieron pegando en el estómago y cuando traté de agarrar aire me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros de celda gritaban auxilio diciendo que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir. Sufrimiento que para algunos pasó al plano sexual. Human Rights Watch denuncia violaciones.
4 guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Los detenidos dijeron que el abuso sexual afectó a más personas. Finalizado el castigo, los venezolanos fueron devueltos al país del que huyeron. ¡Fascista! ¡Tú eres el terrorista! Y Nicolás Maduro lo tomó como una victoria diplomática. Pero la acción no le saldría gratuita. Maduro tuvo que liberar a 10 estadounidenses y al menos a 66 presos políticos venezolanos a cambio de los 252 migrantes, quienes tuvieron que empezar de cero, un sueño americano que para ellos fue en realidad una pesadilla. Tragedia en Perú, al menos 37 muertos y 24 heridos deja un accidente en la vía panamericana en Arequipa, al sur del país. Fue un bus que viajaba con 60 pasajeros que chocó en una curva contra un vehículo de gran tamaño y terminó cayendo por un abismo en la localidad de Chala. Se trata de uno de los peores siniestros de este tipo en el país en los últimos años. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la situación por arbovirosis de epidemia debido al elevado número de casos de chikungunya y dengue. Esto pese a que se registró por segunda semana un descenso en los síndromes febriles. Para tratar la crisis sanitaria, el líder cubano se va a reunir semanalmente con expertos de salud para monitorear la situación epidemiológica. Veamos más en este informe que previamente nos envió nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz Pandiela. Es difícil vivir en Cuba y no conocer a alguien afectado por una arbovirosis, es decir, por enfermedades causadas, por ejemplo, por mosquitos. Destacan el dengue, el chikungunya o el oropouche. Es motivo de conversación en las calles, de gran preocupación y está afectando a la vida diaria de los cubanos. Por ejemplo, el pasado fin de semana el Ballet Nacional tuvo que cancelar sus funciones, mientras que hubo también la suspensión de un partido de la Liga Nacional de Béisbol. En una reunión con expertos de salud, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que se trata de una epidemia y dijo que se va a tratar como ya se hizo con la epidemia de COVID-19. Es difícil llevar un registro exacto de los casos, pues muchos centros de salud no disponen de pruebas y muchas de las personas afectadas no están acudiendo a estos centros de salud para ser tratadas. Sin embargo, el diario oficialista Granma reportó más de 21.000 casos de chikungunya acumulados, mientras que de dengue no hay registros desde hace 3 semanas. Entonces eran más de 2.000 los casos y había al menos 3 muertes sospechosas. Cuba, además de estar situada en una región tropical, enfrenta una crisis económica. Esto está generando una escasez de combustible que dificulta las labores de fumigación y también de recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en la calle y esto facilita la propagación de los mosquitos infectados. Del otro lado del Atlántico, en España, tiene lugar un juicio sin precedentes en el que quien está sentado en el banquillo de los acusados es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El titular del ente acusador está señalado de haber filtrado un documento confidencial relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular. Ortiz defendió este miércoles su inocencia en este caso que indaga la revelación a la prensa sobre un documento del empresario Alberto González Amador con el fin de afectar la imagen de Ayuso. Fue aprobada en Francia de manera preliminar la suspensión de la reforma pensional, un punto de discusión que se ha mostrado clave en la estabilidad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional debatió el rechazo a un artículo de la Ley de Financiación de la Seguridad Social que supone la reducción gradual de la edad de jubilación hasta los 64 años. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos entregó más detalles. Era la demanda del Partido Socialista para no votar la censura del primer ministro Sébastien Lecornu y hoy se ha hecho realidad. La Asamblea Nacional Francesa aprobó la suspensión de la polémica reforma de las jubilaciones del año 2023 que había sido aprobada por decreto y que había aumentado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista, se felicitó de haber terminado con un tótem del
del macronismo que va a beneficiar a 3,1 millones de franceses. Justamente votaron a favor entonces de esta suspensión los socialistas, pero también la extrema derecha de Agrupación Nacional y los ecologistas. En cambio, se opuso la Francia insumisa en la izquierda radical, así como los comunistas. Ellos consideran que el gobierno los ha engañado, pues finalmente los 64 años van a ser alcanzados, pero en el año 2028, y les ha hecho votar en el hemiciclo el aumento de la edad de jubilación. Además, lo que ellos querían era que se retirara completamente de raíz esta reforma. También se opuso el partido de derecha, los republicanos. Su presidente aquí en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, dijo que un país en ruinas solamente puede proponer ilusiones, que estaban vendiendo humos quienes aprobaban este cambio. Y de parte del oficialismo, Renaissance y también el MoDem se abstuvieron. Gabriel Attal, el presidente del partido de Emmanuel Macron, dijo que él no podía interponerse entre un acuerdo pasado por el primer ministro y el Partido Socialista, pero además él considera que el sistema de pensiones francés tiene que cambiar de raíz. De hecho, entregó ya una propuesta el lunes pasado. En todo caso, este cambio no queda aquí, ahora pasará al Senado, que es de mayoría de derecha. Es muy probable que lo rechace. Finalmente, la decisión última estará en manos de una comisión mixta paritaria. El gobierno ucraniano afronta un nuevo desafío en medio de su actual guerra con Rusia. Hay un escándalo de corrupción en el seno del Ejecutivo que ya tiene sus primeras consecuencias en el gabinete. La ministra de Energía y el ministro de Justicia presentaron su renuncia en las últimas horas en el marco de unas pesquisas en el sector. El presidente Zelensky previamente había pedido la salida de ambos jefes de cartera, mientras la Fiscalía señala a un aliado cercano del mandatario. Fajos de billetes presuntamente provenientes del sector energético de Ucrania, las agencias anticorrupción de Kiev desmantelaron una red criminal de alto nivel que involucraría un plan de malversación de $100 millones. En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Justicia de Ucrania, German Galushenko, también exministro de Energía, que fue suspendido después de que se hiciera pública una conversación grabada entre él y los sospechosos. Se les indica de aceptar beneficios personales a cambio del control del flujo de dinero en el sector energético. Por su parte, la actual titular de la cartera de energía, Svitlana Hrinchuk, también presentó su dimisión. Según los investigadores, el cerebro de este plan es Timur Mindich, un aliado cercano del presidente Zelensky. Creo que el ministro de Justicia y la ministra de Energía ya no pueden seguir en sus cargos. Es una cuestión de confianza. Si hay acusaciones, deben abordarse y suspenderlos de sus funciones. Es una decisión de emergencia. La investigación de 15 meses sobre el sector energético condujo al arresto de 5 personas y a la imputación de 7 el martes. El gobierno destituyó el Consejo de Supervisión de la empresa de energía nuclear, Energoatom, considerada por los investigadores como una pieza clave del entramado de corrupción. La Fiscalía acusa a Energoatom de obligar a los contratistas a pagar comisiones ilegales y afirma que varios altos ejecutivos se beneficiaron de ello. El escándalo se produce en un momento de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y probablemente aumentará la presión sobre Volodymyr Zelensky. El presidente ya fue objeto de críticas a principios de este año cuando intentó limitar el poder de los organismos anticorrupción de Ucrania, antes de acabar cediendo tras las protestas masivas y la reacción de la Unión Europea. Vamos a Brasil. Mientras en la ciudad de Belém se celebra la COP30, una flotilla de 200 barcos navegó en los ríos aledaños exigiendo cuidados medioambientales en la zona amazónica. En paralelo, estos activistas harán la cumbre de los pueblos en la bahía de Guayará con el objetivo de lograr consensos que permitan el cuidado de ríos, zonas verdes y de los grupos que habitan estas zonas. El informe lo tiene Ramiro Cuevar Verena. Con una flotilla sobre los ríos que bordean Belém, inició la Cumbre de los Pueblos, la conferencia que se celebrará en la bahía de Guajará y en paralelo a la COP30, reúne a organizaciones que debatirán sobre el medio ambiente y que este miércoles, cuando 200 barcos navegaban, denunciaron la explotación de los ríos amazónicos. Estamos trayendo a negociadores y líderes climáticos al corazón de la selva para que experimenten de primera mano lo que significa vivir aquí, teniendo en cuenta que la Amazonía se encuentra en un punto crítico y su población está sufriendo. Padecemos sequías, el cambio climático, los incendios. Esta selva tropical no debería arder.
En las embarcaciones había casi 5.000 personas, según afirmaron los organizadores, que incluían indígenas y pescadores. Cada una llevaba carteles y banderas que apuntaban a los funcionarios que asisten a la COP30. Para los activistas, la preocupación no solo pasa por la naturaleza, sino también por las comunidades que viven en medio de ella. Necesitamos acciones y necesitamos la garantía de los derechos de la población. Las comunidades locales, las poblaciones indígenas y aquellas que se ven más afectadas por la crisis climática y por el daño que les causan las corporaciones. El objetivo de la Cumbre de los Pueblos es lograr agendas comunes en materia de justicia social y derechos humanos. Miembros autóctonos están en contra del crecimiento de la soja en Brasil y de la intención de usar a los ríos amazónicos como vías fluviales. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Los invito a que se queden con nosotros. El 13 de noviembre estaba en el foso del Bataclan. El concierto empieza y llega un momento en el que hay ruidos como de petardos. Hay tiros, recargas, tiros, recargas. Había muchos periodistas de France 24 que estábamos, como yo, por casualidad en los lugares de los ataques. En ese momento llamé a la redacción diciendo: algo muy grave está pasando, no sé qué pasa, pero hay muertos. Segunda explosión en el estadio de Francia. Corran, hay atentados. Ahí me encontré en tierra de nadie con policías que bloqueaban cada calle. Todo el mundo se miraba, todo el mundo intentaba comprender. Es la consternación, el caos. Es la imagen de la guerra que invade la calle con su sufrimiento. Confieso que por primera vez en mi vida puse mi cámara en el suelo. En fin, no hay palabras en ese momento. Solo escuchar. 10 años después del 13 de noviembre, vivamos juntos la ceremonia con France 24. Encuentre estos testimonios completos en nuestras redes sociales.